Hola a todos. Vamos a seguir con la parte de las aplicaciones. Ahora vamos a hablar de la ecuación de transporte. Esta ecuación de transporte, pues es una ecuación de la física, ¿no? Y más o menos lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos esta ecuación diferencial U sub t más una constante c por U sub de x igualada a 0. En este caso, pues el conjunto R cruz el cero abierto hasta infinito, ¿no? Y bueno, tenemos una condición inicial U de x, 0, pues esto igualado a G de x. Y obviamente esto pues con x en R, ¿no? Esta ecuación, pues usualmente las variables dependientes y acá nuestro objetivo es encontrar una función U, pero que dependa de lo que es x y t, donde t es pues el tiempo, ¿no? Acá vamos a decir t es la variable tiempo. Y bueno, nosotros esta ecuación de transporte que pues se deduce en la física, ¿no? La podemos resolver utilizando los métodos que hemos aprendido, ¿sí? Que en este caso pues vamos a utilizar el método de las características. Entonces fíjense bien, vamos a escribirlo acá por el método de características. Ok. Bueno, entonces lo primero que hacemos al aplicar el método es pues parametrizar lo que es la data de Cauchy. ¿Sí? Recordemos que en este caso pues al tener esta data U de x, 0 igual a G de x, lo que nosotros pues vamos a hacer en este caso sería parametrizar esta data. En este caso pues x que no es otra cosa que la parametrización x de 0, s vendría a ser pues la s. T en este caso que vendría a ser como la variable y, ¿no? Pero ahora es el tiempo, entonces usamos t, vendría a ser una t mayúscula de 0s igualado a 0. Y bueno, mi z, que vendría a ser pues una z de 0, s, en este caso sería pues g de s. Ya tengo, esta es mi data de Cauchy, ¿no? Data de Cauchy. Si ustedes revisan el método que aprendimos, pues tenemos que esto es nuestra data de Cauchy. Y obviamente andamos buscando una gama, ¿no? Que es una parametrización de la siguiente manera, sea gamma, la parametrización de la superficie. En este caso, pues de la superficie integral, ¿no? O de la solución. Tal que, ok, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una gama dada de la siguiente manera. Mi variable x, pues se va a ver como una x mayúscula de, en este caso voy a usar tau, s. Tau porque acuérdense que estoy usando pues la t como segunda variable. T va a ser igual a un t mayúscula de tau, s. Y z pues va a ser la z mayúscula de tau, s. Y obviamente tal que satisface dos cosas, ¿no? Primero, pues, si yo derivo de x con respecto a tau, pues esto va a coincidir con lo que vendría a ser la c, ¿no? Si yo derivo la t con respecto a tau, pues eso me va a dar 1. Y si yo derivo la z con respecto a tau, pues esto va a ser 0. Y obviamente, pues estas evaluadas en 0 coinciden con esto, ¿no? Es decir, esta es, digamos, esto viene siendo gamma de 0, s, ¿no? Viendo pues a la gamma en términos de tau y s. Y bueno, esto es lo que nosotros vendríamos a tener. Voy a quitar esta parte. Bueno,
una vez que yo tengo esto, que de x entre de tau vale c, de t entre de tau vale 1 y de z entre de tau vale 0, entonces yo puedo obtener mis soluciones, que en este caso pues me vendría a dar lo siguiente. X vendría a ser una z tau más una constante. Acuérdense que esta es una constante 1 que depende de S. T vendría a ser tau más una constante 2 que depende de S. Y Z pues vendría a ser una constante, no una C sub 3, pero de S. Y entonces, acuérdense que aquí estas condiciones pues se cumplen, entonces al evaluar en cero mi función, ¿no? En cero para tau, para tau igual a cero, lo pongo, ¿no? Para tau igual a cero. Entonces, lo que obtendríamos es que x de 0s vendría a ser pues, C1 de S, t de 0s vendría a ser C2 de S, y z mayúscula de 0s pues vendría a ser C3 de S. Y entonces fíjense bien que lo que me quedaría acá sería que x vale, bueno, como esto es cero, ¿no? La t de 0s mayúscula es cero, me está diciendo que la c sub 2 de s vale cero. Entonces aquí tendría t igual a tau. Si se fijan, tendría t igual a tau. Y sustituyendo aquí, pues tendría x igual a ct más, cuando evalúo, ¿no? Como esta es s, entonces sería s. Y en la z, como es la C3, ¿no? C3 es G de S, entonces la z simplemente vendría a ser lo que es G de S. Entonces, algo muy importante es que de acá, entonces, fíjense bien, yo obtendría al despejar, ¿no? La S vale X menos CT, y lo que implicaría que es acá, ¿no? Lo que implicaría es que la Z se miraría como una G de X menos CT. Es decir, hemos probado que entonces mi solución, vamos a decir lo siguiente, note que U de X, T igual a G de X menos CT es la solución. Sí, esta vendría a ser pues la solución de mi ecuación de transporte, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero que rescatemos es el hecho de tener estas características, ¿no? Si ustedes se fijan en mi ecuación de transporte, yo cuando tenía mi ecuación de transporte de esta manera, igualada a cero, y tenía una función u de x, cero igualado a g de x, más o menos nosotros podemos realizar como un dibujo de cómo se ve esto, ¿no? En el tiempo t igual a cero. Entonces, si ustedes se fijan, yo podría más o menos dibujarlo. Este va a ser mi tiempo t, este va a ser mi x, y este va a ser mi z o u, ¿no? Como quiera. Entonces, cuando yo digo x igual a cero, lo que estoy diciendo es que en el plano xz yo tengo una función, ¿sí? En este caso esta es la función g de x. Pero miren que la función g de x yo la estoy desplazando lo que es x menos ct, ¿no? Entonces ese desplazamiento, como esta es una recta, ¿no? X menos ct es una recta, yo la puedo de alguna manera buscar acá. Cuando la igualo a cero, esto pues sería x menos ct igualado a cero. ¿Sí? Entonces, a medida que yo grafico, lo que me está diciendo esto es que se me va a desplazar mi función esta cantidad, ¿no? Cuando yo la hago, digamos, como constante, ¿no? Aquí tengo una x menos ct igual a una constante, ¿no?
Entonces, en esa constante, yo de alguna manera pues voy a tener más o menos un desplazamiento a esa velocidad CT, ¿no? Entonces, ese más o menos es el dibujo que uno le hace al movimiento que hay en la ecuación de transporte, ¿no? Lo otro es que yo podría ver, como les dije, las características. Otra cosa importante de observar es que cuando yo tengo estas características, X igual a CT más C o más S, ¿no? Si yo fijo un S, ¿sí? Para S0, por ejemplo, para S0 fijo, yo lo que tendría es como una curvita, llamémosle CDS0, dada por lo que sería, en este caso, X igual a CT más SS0, ¿no? Entonces, al momento de graficarla, al suponer pues que se puede graficar en el plano XT, yo esto lo miraría de la siguiente manera, fíjense bien. Vamos a suponer pues lo de siempre, ¿no? Este es el eje X y este es el eje T. Entonces, si ustedes se fijan, el intersecto, suponiendo que aquí está el S0, me vendría a dar acá, ¿no? Si yo asumo que, bueno, un S0, ¿no? Entonces, más o menos las características, cuando yo encuentro el intersecto en T, ¿sí? Igualando a 0 esto es menos S0, coma C, ¿no? Menos S0 entre C, perdón, este vendría a ser este punto. Entonces, más o menos las características se van a comportar de esta manera, miren, algo así, ¿no? A medida que yo voy moviéndome, pues estas características se ven de manera como paralela, ¿no? Esta aquí podría tener un S1 y aquí podría tener pues lo que sería un S2 y así sucesivamente. Ahora, este dibujo es válido, obviamente, si yo asumo que acá lo que tengo son las C menores que 0, ¿no? Si C es igual a 0, pues no tiene sentido, porque desaparecería esta parcial. Entonces, digamos que aquí pues una restricción que hay que poner es que C sea distinto de 0. Entonces, más o menos a partir de estas características es que yo tengo como las soluciones montadas, ¿no? Y es bien interesante porque miren que estas tres líneas son paralelas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la unicidad de la solución, ¿no? A lo largo de esta característica, digamos, no debe de existir un punto que se me repita con la otra, ¿no? Sino que me van llenando lo que sería como la superficie integral de esta función, ¿sí? Y bueno, eso es para que lo reflexionemos. Porque, bueno, podemos también plantearnos otro tipo de variantes, ¿no? Por ejemplo, un problema que podríamos revisar siempre con la ecuación de transporte es como cuando nosotros tenemos dos condiciones, podríamos plantear esta ecuación siempre u sub t más c u sub x igualado a 0. Y podría poner esto, eso sí, lo restringo para x mayor que 0 y t mayor que 0. Aquí puedo poner la condición u de x, 0 igual a 1, ¿sí? Y aquí pues x mayor que 0 o mayor o igual que 0. Y voy a poner la segunda condición como u de 0, t y esto lo puedo poner como, digamos, 1 más t cuadrado y aquí poner lo que sería 1 más 2 t cuadrado y aquí poner pues t mayor o igual que 0, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando evalúo t igualado a 0 acá, esto me queda 1 porque tienen que coincidir, ¿no? Y cuando pongo x igual a 0 acá, 0, 0, pues vale 1. Este es un problema interesante porque aquí me aparecen dos condiciones y en realidad estoy en el primer cuadrante, ¿no? Lo que estoy revisando yo es, digamos, la ecuación en el primer cuadrante. Es decir, yo más o menos sé lo que vale acá, digamos, en esta franja. Sí, en esta franja vale 1. ¿Sí? Si yo lo pinto, aquí lo que tengo es u de x, 0 igualado a 1. Y en esa otra franja, en esta línea o franja, como la quieran llamar,
en esta línea, o frontera también se le puede llamar, lo que tengo es que u de 0, t vale esto, ¿no? Es decir, aquí conozco más o menos mis soluciones. Pero fíjense bien que en realidad yo ya sé cómo vienen las características, ¿no? Si ustedes se fijan, de alguna manera yo ya resolví la ecuación, ¿no? Tomando la ecuación, yo ya sé que se tiene que cumplir esto, ¿no? Ahora, no conozco, digamos, la data de Cauchy, yo la voy a escoger según lo que tenga, pero algo que quiero que se fijen acá, algo que quiero que se fijen acá es lo siguiente. Al momento de resolver la ecuación y buscar esa parametrización, nosotros tenemos que, si nos fijamos, nosotros tenemos que la x viene a ser una función x, en este caso de tau, s, ¿no? Igualado a c tau, más una constante, ¿no? Voy a poner acá, depende de s, obviamente, pero le vamos a poner c sub 0 de s. Aquí va a ser una t igual a, en este caso vendría a ser un tau más un c sub 1 de s y obviamente una z que vendría a ser pues lo que sería pues, en este caso va a depender de estas funciones, pero le vamos a poner constante también, por ahora, ¿no? Una c sub 2 de s. Entonces, si ustedes se fijan, acá cuando yo veo esta curva que vendría a ser x igual a z tau más c0 ds, pues esta curva, al momento de graficarla, si yo veo esto como constante, cuando yo la grafico, estas curvas, bueno, de alguna manera vienen desde acá, ¿no? Van tocando, vienen así en paralelo. Y si se fijan, ¿dónde es que cambia? Bueno, cambian en esta de acá, ¿no? Que esta curva de acá, pues es cuando yo tengo la recta x igual a ct. ¿Sí? Si yo miro la recta x igual ct, entonces acá lo que se cumple son las primeras condiciones porque están ancladas pues a esto de acá. Y si yo trazo, digamos, después de esta, esta es como la frontera, ¿no? Esta es como la frontera, la x igual a ct. Si yo trazo debajo de ellas, cuando yo las toco, ¿sí? Estas vienen ancladas a esta condición de acá. Entonces, digamos que tengo que distinguir como dos casos, ¿no? Dos casos dentro de mi data, ¿sí? Para que yo pueda hacer bien esto. Solo déjenme ponerlo en paralelo. Así. Entonces, fíjense bien, tengo dos datos, ¿no? Entonces voy a ver cuando en este cuadrante, qué es lo que pasa, o en este pedazo de triángulo, no cuadrante, sino triángulo, y en esta otra mitad del cuadrado, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que debería de analizar. Entonces, fíjense bien que acá cuando veo la primera, bueno, voy a agarrar esta porque es la roja, voy a ver esta primera data de Cauchy. Entonces, primero yo tengo esta data de Cauchy, u de 0, t igual a 1 más t cuadrado entre 1 más 2t cuadrado. Entonces, al momento de parametrizar esta data de Cauchy, lo que tengo más bien es que x vale 0, que t en este caso va a ser s, y que la z va a ser igual, en este caso, a 1 más s cuadrado entre 1 más 2s cuadrado. Y entonces, esto es obviamente en tau igual a 0, ¿no? En tau igual a 0. Y entonces, como ya tengo esto, cuando vea mis soluciones, lo que me va a quedar es x igual a c tau, ¿sí? Esta sería porque vale 0 en 0. Luego me va a quedar t igual a tau más s, porque aquí sí vale s, y me va a quedar z igual a 1 más s cuadrado entre 1 más 2s cuadrado. Y entonces de aquí automáticamente yo tengo mi solución. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo despejar, ¿no? Para lo que es tau. Es decir, entonces mi z
o mi S, si lo quieren ver así, entonces mi S va a ser lo que sería X sobre C, ¿no? Sería T menos X sobre C. Que bueno, si usted se fija, esto es CT menos X. Esto entre C. Y obviamente, pues, como estoy en este lado de acá, pues, estaría en esta parte de encima, ¿no? En esta parte de encima. Y entonces, esto lo que me está diciendo entonces es que mi solución U de X, T, en este caso vale 1 más esto, ¿no? CT menos X entre C, eso al cuadrado, sobre 1 más 2, mi CT menos X entre C, eso al cuadrado. Y eso es lo que me daría esto, ¿no? Siempre y cuando, pues, mantenga el signo, ¿no? El signo de que estamos en esta traza de acá. Y para la segunda, fíjense bien, para la segunda es similar. De hecho, es más fácil porque es constante la curva, ¿no? Cuando yo tomo esta segunda condición, déjenme escribirla bien. Cuando yo tomo U de X, 0 igual a 1, en realidad lo que tendría que es entonces que mi X vale 0, S, perdón, mi X vale S, mi T vale 0 y mi Z pues vale 1, ¿no? Es constante. Y aunque yo trate de, pues, de resolver, lo que me está diciendo es que X siempre vale CT más S, de hecho, T vale tau, es lo que habíamos hecho antes, y Z siempre vale 1, ¿no? Por lo tanto, yo puedo, pues, decir cuál es mi solución, ¿no? Mi solución U de X, T vendría a ser igual, fíjense bien, en este caso. Bueno, como estoy acá, ¿no? ¿Esta qué región sería? Bueno, esta región sería, por ejemplo, X menos CT, si lo veo así, menor que 0, ¿no? Y esta sería X menos CT mayor que 0. Sí, esta sería como la condición que tendríamos. Y entonces, si ustedes se fijan, en este caso, lo que me quedaría de solución es 1. Si X menos CT es mayor que 0. Y me quedaría, bueno, aquí podría hacer el cuadrado, ¿no? C cuadrado. Podría multiplicar acá, entonces podría ser C cuadrado más lo que sería CT menos X. Esto al cuadrado sobre C cuadrado más 2 por CT menos X. Esto al cuadrado, sí, pues tengo que X menos CT es estrictamente menor que 0. Bueno, le puedo poner aquí menor o igual a cualquiera de los dos extremos, porque de hecho cuando X vale CT, en el límite esto se hace 0 y C cuadrado entre C cuadrado es 1, ¿no? Entonces tengo como continuidad. Y esta sería más o menos con dos condiciones, ¿no? Pero fíjense que pues se tiene que analizar ese como cambio, ¿no? Que están anclados a las condiciones iniciales, como les dije. Bueno, esa sería, digamos, en cuanto a la ecuación de transporte. Ahora, tenemos una ecuación que es un poco más bonita. A esta se le llama, pues, la ecuación de Burgess. Esta ecuación de Burgess es similar a una ecuación de transporte. La forma que tiene la ecuación de Burgess viene siendo esta. U sub t más u por u sub de x igualado a 0. Y la tenemos anclada a u de x, 0 igual a g de x. Otra vez, pues acá tiene que ver con el tiempo, ¿no? Esto es para x, t pertenecientes a r cruz, pues 0, infinito. Y la condición inicial, pues es en x que pertenece a los reales, ¿no? Y siempre la solución, pues es de la forma u de x, t. Entonces, esta ecuación de Burgess es muy parecido a la ecuación de transporte, solo que aquí digamos que la U es constante, ¿no? Aparece una constante C. Y entonces aplico el mismo método para resolverla. Es decir, vuelvo a parametrizar mi data. Mi data de Cauchy sigue siendo esta, X igual a, en este caso, S.
T igualado a 0, y Z pues igual a G de S, ¿no? Y esto pues otra vez en tau igual a 0. Y obviamente pues mis derivadas, ¿no? Mi dx de t. Fíjense que mi dx de t en este caso vale z, ¿sí? Porque acuérdense que hacemos como un cambio de u a z. Tau, ¿no? Tau, perdón. Y aquí mi dt de tau, pues en este caso vale 1 siempre. Y mi dz de tau, pues sería constante. Bueno, esto es 0, pero cuando lo vea va a ser constante. Entonces, lo que tengo acá, cuando resuelvo este de x de tau igualado a z, fíjense bien que lo que me va a quedar es una x igual a z tau más una constante 1 que dependa de s. Me va a quedar t igual a tau más una constante 2 que dependa de s. Y me va a quedar z igual a una constante 3 que depende de s. Utilizando obviamente estas condiciones iniciales, al final lo que voy a tener es esto, que x va a ser igual a zt. Bueno, primero acá si quieren, en t igual a 0, pues c2 de s vale 0, ¿no? Entonces me quedaría t igual tau. Recuerden el método, ¿no? Cuando vale z en tau igual a 0, z pues vale esta g de s, entonces c3 vale g de s. Es decir, mi z va a ser g de s. Y lo que voy a tener aquí es ZT más una S, ¿no? Entonces, fíjense bien que aquí Z vale lo que sería G de S. Entonces, yo puedo despejar de alguna forma. Es decir, la S vale X menos ZT. Y entonces, esto es lo que me está diciendo. Por tanto, me está diciendo que mi solución U de X, T, en realidad se va a ver como una función G. En vez de S, pues X menos UT, ¿no? X menos UT. Esto es una solución implícita, ¿no? Fíjense bien que el método lo que nos da es una solución implícita. Y es bien interesante porque lo que estoy diciendo aquí es que esta G de X menos UT tiene a la U dentro, ¿no? Podríamos ver una solución, por ejemplo, fíjense bien qué pasa si pongo como condición esto, sea, digamos, qué sé yo, U de X, 0, digamos una A por X más B, donde A y B son parámetros reales, pues hagamos los distintos de 0, ¿no? Para que veamos bien esto. Y entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es que esta es mi G, ¿no? Entonces, al momento de ver mi solución, acá, al momento de ver mi solución U igual a esto, lo que tendría es, fíjense bien, lo que tendría sería, a ver, ¿qué hice esto? Ah, ok, lo que tendría sería U igual a G de X menos UT. ¿Qué vendría a ser? Pues evaluar esto A por X menos UT más B. Y entonces de alguna manera pues lo que tengo es U igual a AX menos AUT más B. Si paso esto para el otro lado, lo que tendría es U por, bueno, factor común, 1 más AT igual a X más B. Y entonces fíjense bien que la U de X, T pues vendría a ser AX más B entre lo que sería 1 más AT. Esto es lo que me quedaría a mí entonces de solución. Ahora, esta solución hay que tener cuidado con ella. ¿Por qué hay que tener cuidado? Bueno, porque yo estoy resolviendo la ecuación de Burgess en X, T que pertenece a los reales cruz cero infinito, ¿no? Y su solución es esta. Entonces, debemos de analizar dónde esta G de X menos UT tiene sentido, ¿no? Debemos de ver si en realidad es en todo R cruz cero infinito.
Entonces, fíjense bien, para el caso particular que tengo acá, vamos a hacerlo primero para el caso particular que tengo acá. Si yo considero que para el ejemplo, donde u de x, 0, pues es a de x más b, fíjense bien que depende mucho de dónde está la a. Por ejemplo, si la a es positiva, si a es mayor que 0, entonces, bueno, yo ya vi que la solución u de x, t, en este caso es de la forma a, siempre ax más b entre 1 más at. Y esta es una función que se puede comprobar que es C1 de R cruz de 0 a infinito. ¿Por qué? Ya que si usted se fija, el 1 más AT, pues eso siempre es mayor que 0, ¿no? Nunca va a explotar. Ahora, si la A es negativa, si yo tengo que A es menor que 0, ahí sí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque si la A es menor que 0, entonces esta U de X, T igual a x más b de entre 1 más at, pues esta solo va a pertenecer a C1 de R cruz, siempre en 0, pero miren que hasta menos 1 sobre A. ¿Por qué? Bueno, porque el valor prohibido, ¿sí? Aquí hay un valor prohibido que sería t igual a menos 1 entre A, que al ser negativa la A, pues esto siempre es mayor que 0. Es decir, explotaría mi solución, ¿no? Entonces, esto en general yo lo puedo analizar, ¿no? Al ver esta solución y al ver sus características, digamos, yo puedo analizarlo de alguna forma, porque lo que tendría es lo siguiente, fíjense bien. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, aquí viene una parte bien interesante de esta ecuación de Wilkes. Yo tengo esto, u sub t más u por u sub de x igual a 0. Y tengo u de x, 0 igual a g de x. Entonces, al momento de analizar esto, pues las características que encontramos fue x igual a, si lo miramos, sería esto, ¿no? X igual a z t más s. Entonces, si yo lo miro acá, sería x igual a z t más s. Obviamente t era tau, pero z también es g de s. Es decir, yo puedo de alguna manera decir que esto, entonces yo lo puedo ver como x igual a g de s, t más s, por t más s, ¿no? Y aquí t vale tau. Entonces, si ustedes se fijan en este tipo de características, yo voy a tratar de imitar, digamos, lo que pasaba acá. Yo lo que quería es que los puntos que caen sobre las características no se repitan en ninguna otra para tener unicidad. Entonces yo me preguntaría, bueno, ¿cuándo no pasaría que dos curvas para esos estados, no voy a decir así, para S igual a un S0 fijo, considere el conjunto. En este caso le vamos a llamar CDS0, que va a ser dado por esta, ¿no? X igual a G de S0, T más S0. Entonces, este conjunto, no sé si hago el dibujo del plano XT, esta es una curva que vive, digamos, lo voy a tratar de hacer como una línea recta, pero no necesariamente es una recta. Esta es una curva que vive por acá, ¿no? Esta es, digamos, la CS0. ¿Sí? Y si se fijan, pues aquí este sería como el intersecto S0, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo agarrara otra? Es decir, si yo agarrara una GDS1. Bueno, si esa GDS1, que sería esto, de alguna manera, S1, ¿no? S1, si de alguna manera viniera por acá,
digamos, viniera acá y no se corta, no hay ningún problema. Incluso se pueden venir a cortar acá, ¿no? Debajo. Aquí ya se pierde la unicidad de la solución, pero acá se mantiene, ¿no? Digamos que se mantiene. Este sería como un panorama que nosotros podríamos tener. Ahora, podríamos tener otro panorama donde no sucede eso, ¿no? Sino que lo que sucede es que cuando yo trazo mi primera GDS0, esta es CDS0, sub 0, CDS sub 0, y tras acá, bueno, este es S0, y trazo mi otra, digamos, curva, esta viene acá, pero de repente viene y corta acá, ¿no? Es decir, aquí tengo un punto de corte X, T. Y aquí también, obviamente, X, T, pero este punto de corte que está debajo del plano o en la mitad del plano inferior, no importa. Ahora, aquí sí importa porque aquí estoy perdiendo, digamos, la unicidad de la solución. Entonces, más o menos nosotros nos vamos a preguntar cuándo sucede esto. Cuando yo tengo dos curvas, ¿sí? Que se están cortando, una CS1 con una CS0, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte. Entonces, fíjense bien. Si yo supongo que X, T, voy a ponerlo acá, supongamos que pues tengo un punto X, T que en este caso pertenece a la intersección de S0 con CDS1, ¿no? CDS0 intersectado con CDS1. Entonces lo que tendría es que ese X, bueno, si quieren le llamo X0, T0, ese X0 vendría a ser GDS0 por T0 más S0 y X0 también vendría a ser pues GDS1 T, T0 más S1, ¿no? Como estos son dos iguales, entonces lo que tendría eh, es una igualdad, ¿no? G de S0, T0 más S0 igualado a G de S1, T0 más S1. Entonces, si yo despejo para T0, entonces tendría T0, acá sería G de S0 menos G de S1 igualado a S1 menos S0, ¿no? Y si yo pues despejo, entonces lo que tendría es que mi tiempo T0 vendría a ser, bueno, menos, le pongo ese menos por lo siguiente, ya van a ver. Esto sería GDS1 menos GDS0. Lo pongo de esta manera, ¿no? Entonces fíjense bien en esto. O sea, si yo tengo un punto X0, T0 que pertenece a esto, debería de cumplirse que T0 es esto. Y bueno, se puede comprobar que al sustituir acá, ¿qué me quedaría para la X? Bueno, para la X me quedaría así. Se puede comprobar, esto ustedes lo hacen. Vendría a ser S0, G de S1, menos S1, G de S0, entre siempre acá pues G de S1 menos G de S0. Esto lo comprueban, ¿no? Al momento de sustituir. Es decir, yo tengo lo que son las soluciones T0 y X0, ¿no? De esta forma. Ahora, ¿dónde viven esos puntos? Bueno, yo quiero que, obviamente, si se mantiene constante, fíjense bien, si G es constante, pues el T0 no existe, ¿no? Está dando infinito, no existe. Y entonces la U de X, T que encuentre va a pertenecer a esto. No hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, fíjense bien que si yo le doy un orden a esto, es decir, si supongo que S0 es menor que S1, ¿sí? Esta diferencia de acá es positiva. Ahora, ¿cómo puedo garantizar yo de que esto de acá es positivo? Bueno, la manera de garantizar que esto de acá es positivo, porque siempre uno es mayor que el otro,
es pidiendo que G sea creciente, ¿no? Y G creciente, esto va a implicar entonces que este T0 pues es negativo, ¿no? Es negativo porque hay un signo menos, es decir, al ser creciente, esto es mayor que esto, esta diferencia es positiva, esto también, esto, el cociente por tanto es positivo, por el menos se vuelve negativo. Es decir, el T0 de alguna manera me quedó acá abajo, ¿no? Y no importa dónde esté, no importa el dibujo, sino que me quedó abajo y entonces el punto de corte se da abajo. Por lo tanto, yo puedo concluir que al tener G creciente, mi función U de X, T siempre va a pertenecer a la clase C1 de R cruz 0, infinito. Eso es bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto en realidad es positivo? Bueno, cuando esto es positivo, lo que debe de pasar, definiendo el orden, ¿no? Es que esto se volvió como decreciente, ¿no? Y en efecto, eso es lo que vamos a decir, ¿no? Se pone como lema, en realidad son resultados, vamos a decir así, resultados. ¿Qué es lo que acabo de probar? Bueno, si yo tengo que G es creciente, no es estrictamente creciente porque también puede ser constante. Si G es creciente, entonces U, que es la solución de mi problema de Burgers, es de clase C1 en R cruz 0, infinito, ¿no? Eso se puede comprobar rápido. Obviamente pidiendo que la G sea de clase 1, ¿no? G C1 de R. Obviamente. Número 2, fíjense bien. Si yo pido que G pues siempre sea de clase S1 en R y G es estrictamente, en este caso, decreciente, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, pasaría que esto de acá siempre es positivo, ¿no? Es decir, T0 menos, aquí tendría S2 menos S1 entre G de S2 menos G de S1 sería mayor que 0 si obviamente S1 es menor que S2, ¿no? Aquí ya, esta sería la manera en que yo lo miro. Ah, ok. Y entonces este punto me quedaría acá arriba, ¿no? Para tiempos t no importa dónde, pero el tiempo como es positivo me quedaría esto. Entonces, de alguna manera, fíjense bien, yo ya sé que al tener este intervalo, por el teorema del valor medio, ok, del valor medio, en este caso existe, le vamos a llamar sigma, que pertenece a este intervalo, tal que el T0 en realidad se ve como menos 1 entre, en este caso, G' de sigma, donde obviamente, pues como es el teorema, G' de sigma, pues no es otra cosa que G de S2 menos G de S1 entre S2 menos S1. Entonces yo acabo de definir aquí un T sigma, ¿no? Ese T sigma es menos 1 entre G' de sigma. Entonces, y esto obviamente es mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar el ínfimo de todos ellos para definir mi solución. Entonces, fíjense bien, sea T mayúscula 0 como el ínfimo de todos estos T sigma, ¿no? Donde pues sigma en este caso es arbitrario, ¿sí? Por el comportamiento de esto, ¿no? Entonces voy a tomar el ínfimo de estos T sigma, que pues es en realidad este ínfimo de lo menos 1 sobre G' sigma, tal que sigma pertenece a los reales, ¿no? Y entonces
lo que garantizamos es que nuestra solución U va a pertenecer a C1 de R cruz 0, ST0, ¿no? Y esto me va a permitir a mí tener una solución, ¿no? Fíjense que esto es muy parecido a esta parte de acá, ¿no? Cuando A era menor que 0, lo que tengo es una línea recta decreciente, ¿no? La G de X viene a ser lo que sería AX más B, pero decrece, ¿no? Decrece. Decrece. Y si la derivamos, bueno, la G' de X simplemente es A. Y entonces mi T0, o donde puedo definir mi solución, es el ínfimo de los, en este caso, T sigma igual a menos 1 sobre G' de sigma, ¿no? Tal que sigma pertenece a los reales. Ah, pero esto se volvió una constante, ¿no? Porque es A menos 1 entre A, es decir, esto es menos 1 sobre A. Y entonces cuadra con la teoría, ¿no? Si ustedes se fijan, cuadra con la teoría. Y bueno, a este usualmente se le llama tiempo de rotura. Al valor T0, de existir, obviamente, de existir, se le llama tiempo de rotura. Tiempo de rotura. Y por cierto, no se puede extender la función, ¿no? Esta es como una observación, la función no se puede extender, aunque, vamos a poner acá, aunque, ay, perdón. Aunque U pertenece a C1 de R cruz, en este caso 0T0, si existiera este T0, no la podemos extender para un T1 mayor a T0. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, usualmente esto pues tiene que ver por la fórmula, la forma de la solución. Acuérdense que la solución en este caso sería U igual a U de, en este caso, X menos UT, ¿no? Fíjense bien que, bueno, la notación, ¿no? Acá, cuando yo puse la solución era, bueno, G, ¿no? G, en este caso es G, perdón. Disculpen. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, recuerden la forma de la solución. Yo tenía U igual a G de X menos UT, ¿no? Y esta pues es digamos, función, una solución implícita. Entonces yo podría buscar la parcial de U con respecto a X. Si yo busco la U con respecto a X, obviamente le llamo S a esto, así le había llamado, G de S, ¿no? Con S igual a X menos UT. Entonces cuando yo hago pues mi regla de la cadena, ¿no? Cuando yo hago mi regla de la cadena, yo sé que pues la G depende de S, la S depende de X, de T y de U. Pero la U a la vez depende de X y de T, ¿no? Entonces cuando hago esto sería G' en S, porque solo es una derivada parcial, G' en S por, aquí pues me voy por los caminos que tenga, ¿no? En este caso pues sería la S de X, pero la S de X vendría a ser primero 1, ¿no? Si ustedes se fijan sería 1, que sería lo de aquí, 1 menos la U sub de X. Y esto multiplicado por T. Esto vendría a ser como la derivada, ¿no? La derivada interna de esto. 1 menos U sub de XT. Bueno, ahí ustedes lo pueden comprobar. Si yo multiplico, lo que tengo es U sub de X igual a G' de S más T G' en S por U sub de X. Lo paso al otro lado y divido. Y entonces lo que tendría es lo siguiente. U sub de X de factor común igualado
bueno, lo voy a poner así, u sub de x igualado a g' entre, como esto mandó a restar, aquí era 1, menos este t g' en s, ¿no? Este sería digamos, el uso de x. Y obviamente, pues, esta explota, ¿no? Esta, si usted se fija, explota o se va al infinito. Explota así, en este caso t es 1 entre g' de s. Sí, perdón, este era menos más, ¿verdad? Aquí está mal. Ups, aquí le había cambiado el signo. Ahí. Explota cuando el t vale menos 1 entre g' de s, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tiene que ver con esto, ¿no? Si yo tomo un tiempo t1 mayor a t0, donde t0 es el mínimo de estos, va a explotar la función. Y por ende no la voy a poder, pues, extender. Bueno, estas son cosas bien interesantes que uno puede hacer de la ecuación de Burgess. Revísenlo, ¿no? Para que, pues, quede clara esta parte. Bueno, espero les haya gustado este video. Saludos, éxitos y que estén bien.